Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 20 de Lucas y en esta ocasión vamos a ver los versículos 9 al 18 del capítulo 20 de Lucas. Y yo he titulado este estudio Parábola profética. Muchas veces Jesús ilustraba un punto específico del futuro o alguna enseñanza importante que él quería dar a través de parábolas, de anécdotas sencillas de la vida diaria que ellos podían fácilmente comprender y entender. Capítulo 20, Evangelio de Lucas, versículo 9, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así, versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Luego volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Estamos hablando de la última semana de Cristo en la tierra. Han pasado 3 años de su viaje público en la tierra. Sus primeros 30 años la pasó en una vida privada con sus padres. Pero cuando cumplió 30 años, que era la edad para que los sacerdotes entraran a ejercer el oficio de sacerdote en Israel, él entró a un ministerio público de 3 años. Y causaría gran escándalo ese tiempo que él estaría en la tierra. Y hasta el día de hoy, no hay un evento más importante en toda la tierra. Si estudiáramos la historia y los diferentes eventos que el hombre ha tenido durante estos 6, 10, 12,000 años de existencia en la tierra, el evento más importante ha sido la venida de Dios en cuerpo humano a la tierra y su estancia aquí por un periodo de 33 años, de los cuales solo 3 fueron de predicación pública, de servicio público.
Y aquí estamos en la última semana de esos 3 años. Poco a poco se ha estado levantando una gran oposición contra Jesús. Ha estado creciendo y creciendo desde el principio. Porque si nos vamos al principio de su ministerio, Evangelio de Juan, capítulo 2, Evangelio de Juan, capítulo 2, el primer evento que él hizo en su ministerio público fue a bautizarse. Él fue al bautizarse al río Jordán. Ahí estaba Juan el Bautista bautizando gente, y Jesús mismo fue a bautizarse con Juan el Bautista. Y dice aquí la palabra de Dios que después de bautizarse, él estuvo en un milagro que hizo en Caná de Galilea al convertir agua en vino, en el capítulo 2 de Juan, y después fue a Jerusalén a la primera Pascua de su servicio público. En este pasaje que vamos a ver en esta noche es el pasaje de la Pascua de la última semana de Cristo en la tierra. Pero vamos a ver qué pasa en esa primera semana, en esa primera Pascua de su ministerio público. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Juan: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a los bueyes y las ovejas, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Te acuerdas que de eso hablamos la semana pasada? Del escándalo que él causó ahora en esta semana, igual que haberlo causado en esa primera Pascua. En realidad pasó 4 Pascuas, pero en la primera hizo algo muy importante que lo iba a hacer también en la última. Él llegó a la casa de Dios y dijo: ¿qué es esto? Inclusive lo dice aquí. Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esto vimos la semana pasada o la anterior, que lo hizo de nuevo cuando está en Jerusalén en esta última semana de su vida. Entonces, dice el versículo 18, los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ya desde ese momento los judíos estaban en contra de Jesús. Él venía a delatarlos como impostores, como hipócritas, como muy religiosos por fuera, pero por dentro teniendo inclusive gran maldad. Sepulcros blanqueados, les llegó a decir. Y ya les dice: pues yo sé que ustedes van a destruir este templo, pero yo lo voy a edificar en tres días. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ellos pensaban que estaba hablando del templo de donde los estaba sacando casi a patadas, ¿no? El templo de oración allí en Jerusalén. Pero él no estaba hablando de ese templo, él estaba hablando de su propio cuerpo. Él sabía que se iba a ir montando una gran rechazo, enemistad, y inclusive llegar a tramar el matar a Jesús, y lo hacen desde ese entonces. Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, en este pasaje, que vamos a ver una parábola profética que Jesús da a los que están ahí oyendo en el templo, nada más les quiere hacer saber de que Él siempre supo que ellos se levantarían contra Jesús y lo iban a matar. Inclusive a eso vino a la tierra. Él vino a la tierra a pagar por los pecados del pueblo. Vino a pagar el pago que exige Dios por el pecado.
sin derramamiento de sangre, dice el versículo de Hebreos 9:22, no se hace remisión. Y cada año mataban un corderito en la Pascua para tapar los pecados del pueblo. Pero la sangre de un corderito no tapa nada. El verdadero cordero que quita el pecado del mundo venía a este mundo precisamente a derramar su propia sangre para no tapar, sino para quitar el pecado del hombre. Y que así el hombre tuviera la posibilidad de ir al cielo. Él sabía que lo iban a matar, él vino a eso. Nos acordamos la semana pasada que él dijo: nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla, yo tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a poner. Esto recibí del Padre. Cristo murió cuando Él quiso, como Él quiso. Y desde antes de la fundación del mundo, Él planeó el sacrificio de la cruz para que el hombre pudiera tener perdón de los pecados. Y en esta última semana, Él sabe lo que está pasando. Él sabe que hay toda una planeación extensa para quitarle la vida al Mesías. Y bueno, a través de esos 3 años vemos que Él continuamente está viendo cómo esa trama está aumentando y aumentando. Por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 6. Marcos 3:6, en donde Él sana a un enfermo. Bueno, sería un milagro maravilloso, todo el mundo debería estar admirado, agradecido de los milagros que hacía Jesús, pero al darle sanidad a este enfermo, ¿cómo es que reaccionan los líderes de Israel? Dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Muy temprano en el ministerio de Jesús ya estaban viendo la manera de deshacerse de Jesús. Mateo 17:22 nos dice que Jesús se los advierte a sus propios discípulos. Quiero que ustedes sepan que esto viene y va a pasar. Mateo 17:22. Dice Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Poquito antes, en el 16:21, de ahí también de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es más, aquí en Mateo constantemente está diciéndoles que esto va a pasar. Y claro, los apóstoles no le entienden. ¿Cómo? Pues si tú eres el Mesías y tú vas a reinar en la tierra y el Mesías reina para siempre, ¿cómo nos dices esto? No entendían lo que Él les estaba diciendo. Mira, Mateo 20, capítulo 20, versículo 18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Nuevamente vemos la advertencia de Jesús constantemente, diciéndoles a sus apóstoles que esto va a pasar. Él sabía que va a pasar, y en esta última semana sabe que esto va a llegar a una rápida conclusión, que será esa semana cuando finalmente se decidan ya matarlo. Juan 5:18 nos da otra advertencia de Jesús acerca de su próxima muerte en manos de los principales sacerdotes de Israel.
5:18, pero yo estoy en Lucas, perdón. Es 5:18 de Juan. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y bueno, inclusive con la resurrección de Lázaro, fue un escándalo. Fue Lázaro una persona conocida, es una persona que llevaba ya 4 días muerto, llega Jesús, lo resucita, y bueno, la gente estaba realmente maravillada, y eso hizo que cuando él llega a Jerusalén, pues todo el mundo le está gritando Hosana, salve al Rey de Israel, con palmeras y con gran entrada a favor de Jesús como el Rey. Lo vimos también hace un par de semanas. Pero ese escándalo estaba causando también gran adversidad con los principales sacerdotes. ¿Qué vamos a hacer? Este hombre hace muchas señales y realmente nos ataca muchísimo, porque ya no podemos vender nuestras cositas ahí en el templo. La poca ganancia que nos daban de vez en cuando, ¿verdad? Nos la está quitando. Ya no podemos. Hacían muchas barbaridades. Realmente todos estos religiosos que de religiosos pues no tenía nada en la palabra exacta de lo que es religión. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Después de precisamente la resurrección de Lázaro. Capítulo 11, versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Sí? Estaba ya todo esto dispuesto. Ya nada más estaban esperando el momento adecuado. En esta última semana, en este pasaje que vamos a ver, todavía no era el tiempo. Había muchísima gente en Jerusalén. Era la Pascua. Estaba lleno de gente de fuera. Y además había una gran euforia a favor de Cristo, como vimos en esa entrada a Jerusalén ese domingo o lunes de esa semana, cuando entra y todo mundo lo quiere coronar como rey. Entonces los principales sacerdotes dicen: no, ahorita no lo podemos hacer, porque todo el pueblo se va a venir contra nosotros. Tenemos que esperar. Va a haber un momento adecuado, a lo mejor después de la Pascua. Ya le encontraremos el momento adecuado. Pero no contaban con que venía por ahí un traidor que se llamaba Judas, que iba a acelerar todo esto y hacer que sí se pudiera llevar a cabo la muerte de Jesús en esa semana de Pascua. Lucas 22, del 3 al 5. Lucas 22, del 3 al 5. Dice Lucas 22, versículo 3: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, y de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Pues mira, yo creo que a lo mejor sí funciona. Ahora, no tenían la fecha exacta de cuándo iba a suceder esto, pero ya tenían a alguien que los iba a ayudar a acelerar esta trama que tenían contra Jesús. Bueno, pues Jesús sabía todo esto con anticipación. Inclusive, pues él, te digo, que lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Estaba predeterminado que así fuera, con el preconocimiento de Dios, de que el mismo Dios viniera a pagar por los pecados de cada uno de nosotros.
Y con esta parábola profética que vamos a analizar ahorita, él acusaba ya directamente a todos estos líderes religiosos de lo que estaban tramando contra él. Ellos pensaban que pues a lo mejor Jesús no sabía nada, pero no es así. Bien que sabían que sabía. Ellos sí sabían que sabía porque lo estaba acusando con estas parábolas en donde ellos sabían que se estaba refiriendo a ellos. ¿Sí? Así es. Hay 4 elementos en esta parábola que ella ha denominado una parábola profética, aquí en este capítulo 20, empezando en este versículo 9. Y en esta parábola profética vamos a ver 4 cosas. Qué maravilloso es Jesús, un gran maestro, a través de una muy sencilla historia imaginaria, porque no es necesariamente cierta, pero él la inventa para pasar una enseñanza, para dar un específico punto que quiere dar a conocer a todos los que lo están oyendo. Y había mucha gente. Nos acordamos que está él predicando en el templo. Él ha echado fuera a todos los cambistas, a los que venden bueyes y palomas, y hay por un par de días hay un poco de paz allí en el templo para que él pueda enseñar. La primera cosa que vamos a ver es la ilustración, la parábola misma, que la voy a leer, está aquí en este capítulo 20, empezando en el versículo 9. Comenzó a decir al pueblo esta parábola. Voy a darles una anécdota ilustrativa de algo que yo quiero enseñarles de una manera muy práctica. Un hombre plantó una viña. Bueno, en Israel había muchos viñedos. Sí, era un negocio importante y además había que protegerlo, había que trabajar la tierra y sacar estos vinos que eran muy importantes en ese tiempo. A lo mejor ahora tú tomas vino por placer, de que ay, me gusta este o me gusta aquel otro, pero en ese tiempo era más que placer. El vino era muy importante porque no había agua purificada y la tifoidea pues mataba a la gente, no había tampoco medicinas contra la tifoidea. Entonces era muy necesario que el agua tuviera alguna purificación, y la manera de hacerlo era con vino. O tomabas el vino o mezclabas el agua con vino para purificarla. Y entonces era importante. Ahora que estuve en Phoenix, me quedé con mi hermana, y mi hermana está casada con un francés, y es de señores de París. Y entonces pues en cada cena él se tomaba su copita de vino. Entonces me decía, mi hermana siempre lo hace, es más una copita, pero para él es agua. Nos tomábamos agua y él tomaba ahí su vino, ¿no? Es su costumbre, pues así lo hacían. Y yo pensé, y en este tiempo, en el tiempo de Jesús, era más que costumbre, era una necesidad. Entonces los viñedos eran un muy buen negocio. Y había dueños que tenían su viña, como este que vamos a ver, que la arrendaba. Y cuando la gente oyó esta parábola, dijo, sí, pues yo conozco, sí, Juanito, mira, él le rentó a Pepito y entonces pues, él hace bla, 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 ¿no? Era algo común en Israel. Dice que plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. El pasaje paralelo que encontramos en Mateo 21, nos dice unas cositas adicionales que podemos nosotros ver acerca de esta parábola. Mateo 21, 33. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, fíjate, la cercó con vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Nos da la importancia de lo que era un viñedo. O sea, realmente le puso su barda, le puso una torre de vigilancia, porque pues era un negocio importante. Y dice que se fue lejos habiéndola rentado a estos labradores.
Continuamos aquí con lo que dice Lucas en el capítulo 20, versículos 10. A su tiempo, que sería después de la cosecha, cuando ya se estaban empezando a entrar las ganancias del producto de esa viña, dice que a su tiempo envió un siervo a los labradores, un cobrador. No sé qué arreglo habrán tenido, pero a lo mejor en un porcentaje en donde, bueno, pues yo te rento mi viña y tú la trabajas y vamos con un porcentaje X en cuanto a las ganancias. Y entonces él manda a este siervo, conforme al contrato o al arreglo que habían hecho, pues para cobrar lo que le correspondía al dueño, que era su derecho. Dice que a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Bueno, los labradores no estaban dispuestos a cumplir con los términos del contrato, y aquel porcentaje que el dueño hubiera recibido, pues no recibe nada. Y además dice que le golpearon, y la palabra golpear que aquí se usa en el original es realmente algo fuerte. O sea, yo pienso que sí lo maltrataron, lo lastimaron fuertemente, ¿no? Entonces no fue nada más tirarle un par de piedras, sino realmente se pusieron en contra de ese dueño. No te vamos a pagar nada, te has estado fuera, la viña es nuestra. Había una regla en Israel que si alguien estaba en esa viña o en ese pedazo de tierra durante 3 años, mientras el otro estuviera fuera, había la posibilidad de que se quedara con ella. Entonces, pues a lo mejor eso estaban pensando. Y total, pues golpean a este hombre y se va con las manos vacías. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 11, que este dueño tuvo paciencia para con estos arrendadores y volvió a enviar otro siervo, un segundo siervo. Y dijo, bueno, pues a lo mejor algo pasó, no sé qué, voy a mandar otro, y a lo mejor lo mando con más diplomacia, una persona más apta para cobrar. Y dice que te hicieron lo mismo. Ellos a también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Ya van 2. Pero dice la palabra de Dios que este dueño manda un tercer siervo. Pues no sé, a lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor lo hemos hecho mal. Bueno, ve tú y trata de arreglar ahí las cosas. Entonces dice la palabra de Dios que volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a echaron fuera herido. Aquí Lucas nos ha hablado de 3 siervos que han sido afrentados porque no quieren cumplir con el acuerdo que tenían con este dueño. Pero si vamos a Mateo, ahí también nos dice unas cositas adicionales Mateo, que yo creo que sí debemos de ver con más detenimiento. Ahí en Mateo 21, en el versículo 36, no habla de 3 siervos. Dice el versículo 36 de Mateo 21, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Inclusive el 35 dice que los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon, y mandó otros. O sea, realmente estuvo mandando mucha gente. Tenía mucha paciencia, y mandó uno, y mandó otro, y mandó otro, en lugar de decir, pues mira, ¿sabes qué? Voy a mandar a mi armada y los voy a hacer polvo y ya se acabó. Pero no lo hace así, sino que tiene mucha paciencia con estos arrendadores. Dice la palabra de Dios en esta ilustración, en Lucas capítulo 20, en el siguiente versículo. Entonces el señor de la viña, versículo 13, dijo, ¿qué haré? Ya he mandado muchos, me los han apedreado, me los han golpeado, o sea, ya no puedo estar mandando gente, nada más así. Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él,
le tendrán respeto. Lo que pasa es que no he mandado autoridad. Voy a mandar a alguien con autoridad. Voy a mandar a mi propio hijo a que vaya a cobrar. Ya es otro nivel muy diferente. Y entonces, pues yo creo que ahora sí me van a hacer caso, finalmente, de lo que a mí me pertenece. Pero, versículo 14, más los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Sí tenían en mente el quedarse con la viña de alguna manera y dijeron: bueno, pues vamos a matar al heredero. No podían matar al dueño, el dueño estaba muy lejos, pero realmente al que deben de matar es al dueño, ¿no? Pero bueno, no está el dueño, dice: vamos a matar al heredero, al dueño. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Señor? Hará el Señor de la viña. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Él se pregunta qué hacer. Él determina mandar a su propio hijo. Él es afrentado gravemente ahora porque ya no es uno de sus siervos, es su propio hijo, y a este lo matan. Entonces, pues, ¿qué va a hacer el dueño? Y se empieza a preguntar que ya no queda otro más que la guerra. Voy a tener que ir y realmente destruir a estos arrendadores de todo el daño que me han hecho. Y lo voy a arrendar a alguien que sí cumpla con lo que se tiene que hacer con la viña. Bueno, número 2, esa fue la ilustración, esa es la parábola en sí de lo que él quiere enseñar. Y el número 2 es la explicación. ¿Cuál es la explicación de esta parábola? ¿Qué nos quieres decir con lo que estás contándonos? Sí, sabemos de personas que hacen esta situación de que arrendan su viña, esto, lo otro. Tú te vas más allá, dices que no pagaron, que inclusive mataron a tu hijo, al hijo del dueño de esta viña. ¿Cuál es la explicación? Versículo 16. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Una manera fuerte de incredulidad, de gran sorpresa. No, yo no creo que nadie hace esas cosas. O sea, realmente está tan fuera de lo que debe de ser. A los arrendadores pues les va a ir muy mal. Hubieran hecho la situación de otra manera, hacer un arreglo diferente, pero al hacerlo tan agresivamente, tan cruelmente, tan perversamente, pues nomás se están metiendo en muchos problemas. ¡Qué horror! Básicamente dijeron esta gente que estaba escuchando la parábola. No se hizo esperar la reacción de los oyentes. Entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Porque Jesús constantemente estaba atacando a los religiosos líderes de Israel. Y vamos a ver que esta parábola es una más en donde realmente les está diciendo sus verdades. La explicación es muy sencilla. El dueño de la viña es Dios mismo, que está muy lejos. Parece que está muy lejos, pero no está tan lejos porque bien que tiene su comunicación. A lo mejor no traía un iPhone 6, pero sí podía mandar sus mensajeros, ¿verdad? Para que supiera todo lo que estaba pasando. El dueño de la viña es Dios. La viña misma, el terreno, es Israel. Es el pueblo. Es lo que produce fruto, lo que hay que arreglar, lo que hay que hacer producir. Los arrendadores son los que están en comando de ese campo para que produzca. Y en este caso eran los líderes de Israel, que eran los que enseñaban al pueblo las cosas de Dios, para que lo conocieran, para que lo siguieran, para que se comportaran según lo que Dios decía. El viaje largo que este dueño había hecho es el viaje de Dios a través de todo el Antiguo Testamento,
porque Él estuvo con su pueblo, los judíos, desde Abraham, año 1800 antes de Cristo, hasta la venida de Jesús. Y a través de este tiempo, el pueblo judío era el que tenía que trabajar ese campo, ir a los pueblos alrededor, hablarles del Dios vivo. Todos estos pueblos eran terribles, paganos, perversos, y tenían 1000 dioses y hacían 1000 cosas y sacrificios humanos y no sé cuánto. E Israel era el que iba a ir a evangelizar a toda esta gente y hablarles del único Dios verdadero. Esa fue la comisión que Dios les dio. Un pueblo insignificante, no eran los babilónicos, no eran los asirios, no eran pueblos grandes, era un pequeño pueblo, pero tenía la comisión de Dios de ir y predicar acerca del Dios vivo. Y a través de todo el Antiguo Testamento, el dueño solamente oía noticias de lo que estaba pasando. He mandado a mis siervos, a los profetas. ¿Y qué han hecho con ellos? Los han afrentado, los han perseguido, los han metido en la cárcel, los han matado. Todos estos años, miles, cientos de años, un milenio y medio en donde los profetas iban con los reyes de Israel. No está bien lo que están haciendo. Nosotros debemos ser el ejemplo para los demás, en lugar de proceder como está. Y bueno, los apedreaban, los callaban. El profeta Isaías, cuenta la tradición, que fue aserrado vivo y así murió. El profeta Jeremías, pues él nunca tuvo un solo convertido, lo trataron muy mal, y él hablaba muy fuerte contra lo que estaba haciendo Israel. Tú lo puedes leer ahí en el libro de Jeremías. Finalmente a Jeremías lo apedrearon, a Zacarías lo apedrearon, y así le llegaban todos los profetas y todos acabaron mal, perseguidos porque querían callar lo que Dios estaba diciendo a través viña, donde se hacen los vinos. La viña es Israel. La viña es el pueblo mismo. Pues todos nosotros que queremos recibir el mensaje de Dios y producir algo para Dios. ¿Y quién no lo produce? Pues aquellos que están predicando, aquellos que me están enseñando, que son los arrendadores, los que están trabajando esa viña, para que esa viña produzca. ¿Y qué estaban haciendo? Nada. Fariseos, escribas, que solamente se dedicaban a sus propios intereses, que estaban muy por encima del pueblo, pero veían al pueblo como algo que ellos solamente utilizaban. Los profetas fueron apedreados. Y aquí ya puse un ejemplo de algunos de ellos. Mateo 23, 33 al 39. Cuando llega Jesús, ahí en Mateo 23, precisamente en esa última semana, llegando a Jerusalén, ¿qué dice en Mateo 23, 33? Mateo 23, 37, perdón, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sí? Se habían portado muy mal con todos los mensajeros de Dios. Y bueno, básicamente es lo que estamos viendo en esta parábola, que el dueño manda a todos sus siervos, y los siervos pues son matados, apedreados, golpeados, afrentados, y no le hacen caso de la labor que él llevaba a hacer, que era cobrar lo que Dios decía que deberían haber hecho los arrendadores. Pero falta uno en esa parábola también. Dice que el dueño mandó a su propio hijo. Tendrán respeto de él. Con él no se van a meter. Le van a tener miedo. Es mi hijo, va en mi representación. ¿Y qué fue lo que hicieron con él? Lo mataron. Cuando Jesús vino a la tierra, ya estaban esperando la llegada del Mesías.
Él viene con todas las credenciales de ser el Mesías. Lo hace con su predicación, lo hace con sus milagros, y él está diciéndole al pueblo que cambien, que lo que están haciendo está mal. Ellos lo toman como un ataque y van a matar a Jesús. La parábola entra perfectamente en cuadro de lo que está por pasar a solo 2 o 3 días después de estar diciendo esta parábola. El heredero de todo, por quien todas las cosas han sido hechas y por quien nada de lo que ha sido hecho podría ser hecho si no fuera por Él, Jesús. Colosenses 1:16 dice que Él es el que ha hecho todas estas cosas. ¿Y lo van a matar? Colosenses 1:16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Cristo es todo. Cristo es el núcleo. Cristo es el fundamento, es la base. Hebreos 1 y 2. Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo del dueño de la viña, Jesús mismo, presenta sus credenciales. Yo soy el que soy. Yo soy aquel que está profetizado que vendría del Antiguo Testamento. Y lo apedrea, lo mata y lo llegan a matar, la muerte más cruel que te puedas imaginar. Y quieren totalmente deshacerse de Él. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Dice el dueño, entonces, ¿qué voy a hacer? Ni a mi propio hijo le dan respeto. Bueno, pues dice la palabra, ¿qué haré? Pues voy a ir y los voy a destruir y voy a dar la viña a otros. Así es, el dueño no solo iba a destruir a los arrendadores, al pueblo judío que no había tomado en serio la comisión que tenía, sino que también se la iba a dar a otros. Solo pasarían 40 años. En el tiempo de Dios no es nada. Y se cumplió la profecía. Tito, que después sería el César en Roma, llegó a Jerusalén en el año 67 después de Cristo, 40 años después de muerto Jesús. Y él hizo un sitio allí en Jerusalén y en el año 70 destruyó toda Jerusalén. Dice la Biblia y dice también la historia, no quedó piedra sobre piedra. Todo. Y la masacre fue intensa. Finalmente el dueño destruyó a esos arrendadores. Él ya lo había dicho. Ustedes ven este templo tan maravilloso. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y eso pasó. Israel le fue quitada la comisión de ser el pregonero de Dios en la tierra. Y se la dio a otros. ¿A quiénes? A los cristianos. A personas sencillas, humildes, que no tenían tanto conocimiento, que empezó con los apóstoles y que llevarían la predicación por todos lados. Y se divulgaría la predicación por todo el imperio romano y después por todo el imperio germano hasta nuestros días.
pasándose de boca en boca, de uno a uno. Gente sencilla, no estamos hablando de presidentes y de doctores de la ley y de teólogos. Gente sencilla que tiene a Cristo en su corazón y se lo presenta a otro y a otro y a otro. Ellos son ahora los que tienen la gran comisión de decirle al mundo que está mal. Y claro, el mundo está haciendo lo mismo, los quiere callar y los mata, todos los siglos los ha matado. Así como matamos al tonto de la colina, pues matamos a sus seguidores también, y lo han hecho a través de los siglos, hasta que venga el día de la culminación de los tiempos, en donde Dios hará una cosa muy diferente. Bueno, pues número 3, la extensión. Hemos visto la ilustración, hemos visto la explicación, y ahora vamos a ver la extensión de esta parábola aquí en este pasaje de Lucas capítulo 20. Dice Lucas capítulo 20 en el siguiente versículo 17. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Está citando el Antiguo Testamento. En cada edificio, en cada casa, hay una piedra angular. Hay una piedra sobre la cual se basa toda la casa. Es el núcleo. Tú quitas esa piedra, se te cae toda la casa. La piedra que ustedes han quitado, que sucede que es Dios mismo, que sucede que soy yo, ella será la cabeza del ángulo. Ella será la que va a edificar la iglesia de Dios de aquí en adelante. Será el núcleo, será la piedra más importante. Cuando Jesús le preguntó a Pedro si creía en él, Pedro le dijo que sí. Y Jesús le dijo: de cierto te digo. Está en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. 17 y 18. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo esto, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién estaba hablando? De la piedra angular, de la piedra donde se edifica toda la iglesia de Dios, que es Cristo. Cristo es esta piedra angular de la cual habla en este pasaje de Lucas. La piedra que ustedes desecharon, la piedra que ustedes van a matar, es la piedra angular que hace que todo el edificio crezca. Es el fundamento de todo, que se llama Cristo, a quien no pueden matar. Y cuando lo maten, va a resucitar y seguirá viviendo por los siglos de los siglos. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no van a poder destruir este edificio de la cual yo soy la piedra. Les está diciendo: ustedes van a hacer esto, ustedes me van a matar en 3 días y van a pensar que han acabado conmigo y que han acabado con el verdadero mensaje de Dios. Pues qué equivocados están. Al contrario, va a venir con mucha más fuerza y matarán a todos sus seguidores, a los seguidores de Cristo, pero por cada uno que muera, saldrán 1000 más, y se va a extender por todo el mundo. Y es lo que ha pasado a través de los siglos. El cristianismo continúa a pesar de tanto rechazo que aún tenemos hoy en día. Muchísimo rechazo. Y sin embargo, pues ahí está. La Biblia es el libro más vendido de la tierra. La predicación está en todos los rincones de la tierra, en todos los idiomas, hoy en día. Y así será hasta el final. La extensión de las buenas nuevas, de este nuevo grupito que ya no serían los judíos, los cristianos, a cuales Jesús les dice ahí en Mateo 28, 19: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo quiero que vayan
y hoy en día pues están por todos lados. Siempre ha sido así y siempre será así. No lo podrán extinguir nunca. ¿Cuánto han tratado de destruir este libro? Y sigue siendo el más vendido de la tierra. Lejos de destruirlo, está más fuerte que nunca. Ahora falta que lo lean, pero bueno, esa es otra cosa, ¿sí? Y número cuatro, la aplicación. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Capítulo 20, versículo 18, el último versículo de esta parábola, en donde Jesús quiere dejar la enseñanza de lo que está diciendo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hay un tiempo para que tú escuches de Cristo. Hay un tiempo para que tú creas que Cristo es el Mesías. Le hagas el Salvador personal de tu vida. Y ese tiempo es con la paciencia como este dueño, que manda siervos, que manda mensajeros, que hace 1000 cosas para que tú atiendas el mensaje de Dios. Yo quiero que tú vengas a Cristo. Yo quiero que tú cambies, que ya no vivas para ti mismo, ni para las cosas del mundo que están allá afuera, sino que vivas para Cristo, que es el diseño original por el cual y para el cual yo te hice a ti individualmente. Y voy a venir con este mensaje de que tú te entregues a Cristo. Y lo voy a hacer constantemente hasta el tiempo determinado por Dios. Y si tú rechazas, y si tú dices que no, y si tú regularmente cuando dices que no, no solamente lo rechazas, sino lo atacas y te vas contra Él, ¿qué pasará? Pues aquí viene la respuesta. Si tú no recibes a Cristo en tu corazón, aquí dice que esa piedra te va a quebrantar, te va a hacer pedazos. Y si tú cayeres sobre aquella piedra, te desmenuzará. Nadie puede contra Cristo. Lo trataron de matar. Lo mataron. Y no pudieron con Él. Él es el dueño del universo. Él es el Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Nadie puede con Cristo. Y un día vendrá a reinar a la tierra para que veamos el diseño original del desastre que hemos hecho y que hemos cambiado por todos estos siglos. Pero Él también quiere ser el dueño de tu vida. Él quiere ser el Señor de tu corazón. Él quiere que tú le entregues tu vida para que tú realmente puedas vivir bien, para que tú realmente puedas morir bien y tus pecados sean perdonados. El hombre tiene una gravísima enfermedad que es tan grave que ya no piensa que es grave, ya ni la ve. Tú sabes que el leproso, ya en sus estados muy avanzados de lepra, no tiene dolor. Agarra un cuchillo y se le entierra en la mano y no siente nada. Le pueden decir, oye, traes un cuchillo ahí en la mano. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ah, mira. Así también es el hombre. Ya no tiene dolor por lo que está haciendo. Está tan degenerado, está tan perdido, que ya no tiene ninguna sensibilidad. Y viene Cristo y lo trata de hacer sensible. Ven a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá hambre jamás. Yo doy vida eterna. La única manera de ir al cielo es con Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Tú crees que yo no invito mucha gente aquí los jueves? Debería estar lleno aquí. Pero siempre me dicen, quizá otra vez, quizá la semana entrante, quizá el año que entra. Tengo tantas otras cosas que hacer que no son de ninguna importancia, pero para ellos parece que lo son. Pero hay un tiempo, y ese tiempo va a terminar. ¿Dónde estás tú con respecto a Cristo? ¿Has escuchado tú su voz? ¿Has escuchado la necesidad que Él te impone a ti para que Él sea el Salvador y dueño de tu vida? Es muy importante. La única decisión importante en esta vida que prevalece en la eternidad.
Con quien te casaste puede haber sido una decisión muy importante, pero después de esta vida ya no va a ser importante. Pero esta es la decisión. Es importante que hagamos de Cristo el Salvador de nuestra vida, que Él sea el dueño, que ya no sea yo, que Él sea el dueño. Y Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Él está tocando la puerta de una iglesia y dice: no, yo no voy a entrar a una iglesia, no, yo voy a entrar a la persona que me invite a su corazón. Voy a entrar y voy a cenar con Él, voy a tener compañerismo con Él, voy a reconciliarlo conmigo para que sus pecados sean borrados, basado en lo que yo hice por Él en la cruz, porque a eso vine, a pagar por sus pecados. Esta noche yo quiero que tú te entregues a Cristo. Esta noche yo quiero que tú le digas: Cristo, yo quiero que tú seas el Salvador y dueño de mi vida. Y no es un decir, no son nada más palabras huecas que mañana pues digo otra cosa muy diferente, sino que realmente yo quiero que tú agarres mi vida, la tomes y me hagas ser siervo tuyo y me guíes por el camino eterno. Me regales la vida eterna para que un día yo pase la eternidad contigo, porque tú pagaste por mis pecados en la cruz. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a ver hacia adentro donde está nuestro corazón. Ahí donde solo tú y Dios pueden ver. Y si tú ves el vacío de tu vida, si tú ves la bancarrota de tu corazón, es porque Cristo no es el dueño. Y es tiempo de hacerlo dueño. Yo quiero que tú repitas conmigo esta pequeña oración, allí en el silencio de tu corazón, y le pidas a Cristo que sea el Señor de tu vida. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados, todo un costal de tantas cosas que yo he hecho, en donde el más grave pecado es hacerte a un lado. Esta noche yo te pido que me perdones, y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, que tú entres a mi corazón, que borres mis pecados, que me regales la vida eterna. Entra a mi corazón en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Yo quiero que seas el dueño, Salvador, Señor de mi corazón. Hazlo ahora mismo. Hazlo en este momento. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.